Esas correrías nocturnas cesaron en cuanto conoció al amor de su vida, Acti, joven esclava griega de su propio palacio imperial, a la que pues no pudo conceder el don del matrimonio, porque era griega y no romana, y porque era esclava. Máximo podía haberla convertido en liberta, pero ni aún así podía ser esposa del emperador. Además, Agripina ya había arreglado las cosas, y resulta que desde los 7 a los 13 años lo habían casado a Lucio todavía con Octavia, su hermanastra, para que ya no hubiera problema de sucesión. Y él tardó mucho en enterarse de que era esposo de Octavia. Cuando se hizo hombrecito se lo dijeron, y pues era un matrimonio morganático. Se querían, se gozaban, eran buenos amigos, buenos hermanastros, pero no se amaron nunca. Y Nerón no quería repudiarla a Octavia hasta que supiera que Octavia amaba ya a un hombre, para poderla casar y hacerla feliz con el hombre que ella escogiera. De momento seguían como esposos políticos. Se adoraron toda la vida. Y ya nos imaginamos, pues, que Agripina, además de estar en contra de Séneca por haberle sensibilizado a su hijo, estaba en contra de Acti. Sin embargo, Nerón, en vez de desperdiciar las noches ya en sus correrías, las transcurría ahora junto con Acti y en compañía de músicos y de poetas. Octavia a veces se les unía. ¿Qué tendrá de malo, o por qué se ha pensado que tenía algo de malo el hecho de que este joven emperador hiciera versos? ¿Quién no ha hecho versos en su adolescencia? Que se entregue a las autoridades. ¿Y quién, habiéndolos hecho, no ha gustado de declamarlos ante sus amigos o de verlos publicados? Tañer una arpa, tocar un instrumento, ser actor, aficionado. ¿Qué tiene de malo? Por eso es un histrión. Ahora ya cuidado, porque ahora ya tenemos personas que han sido actores, ¿verdad? Y que han tenido que ver con el teatro. Yo durante todos los años de Pío XII, de Juan XXIII, estuve defendiendo a Pío II porque había escrito unas obras de teatro pues un tanto escabrosas, verdaderamente vanguardistas. Pío II, pero era el Renacimiento. Pero ahora reina un pontífice que ha sido actor y aceptable versificador. Ahora ya no es tan malo, ¿verdad?, haber sido actor. Ahora ya es más tolerable. Pues siempre lo fue para la memoria de Nerón. Esa es una de las facetas que esclarecen su recuerdo y que nos garantizan respecto a su verdadera identidad. Si no, conoceríamos solo al hombre de gobierno. Ahora conocemos a la persona en su intimidad, porque el poeta lírico, como habíamos dicho con ocasión de Safo, no se esconde. El pueblo amó a Nerón y le inspiró cariño y respeto. El pueblo es todo ojos, pero parece que no se fija. Y el pueblo es todo oídos, mas parece que no está atento. Ven ustedes a un pedacito de pueblo, a 2 o a 3 personas, y están ocupadas en otras cosas, están completamente distraídas en otras cosas. Pero cuando configuran pueblo, ese pueblo sabe si ama o no ama, si siente respeto o no, cariño o no, por una figura pública. Y existe un consenso ambiental al que pues solo un demagogo virtuoso podría influenciar. Tiene su corazón y su brújula el pueblo, y el pueblo amó a Nerón.
no solamente escribió sus poemas, sino que protegió a todos los poetas y artistas. El gusto por el arte le llevó también a incursionar en la pintura y en la escultura. Tenemos 3 grandes obras de arte, pues esculpidas por encargo de Nerón: el Apolo del Belvedere, el grupo del Laoconte y el Galo moribundo. Pues ya con eso, olvídense ustedes de emperador, ya con eso, con que haya sido el mecenas que pagó esas 3 obras, que él trató de salvar de las muchísimas que se le estropearon, sobre todo todas las de pintura, en su palacio durante el incendio de Roma. Ya estoy preparando lo del incendio, ¿ven? Ya. Frecuentemente dice que quiere ir a Rodas y que siente próxima la fecha de su abdicación. Dicen, no tengo por qué llegar a viejo. Basta un año, año y medio más de gobierno y ya me voy para Rodas. Primero chocó con Agripina, porque Agripina sí, pues ella sentía que era para siempre. Y además experimentó dificultad para manejar, como ella pensaba hacerlo, a su hijo. No se dejó manejar. La dejó vivir en el palacio, pues por eso se llama, del Monte Palatino, del palacio. Pero cuando ella ya se inmiscuyó mucho en política, la envió a la Villa Antonia, se la regaló, un castillo, un bello palacio también, que había servido al emperador Augusto, y le dijo: mamá, no te metas en política, déjame a mí gobernar, no te metas en política, mamá. Ella siguió inmiscuyéndose y creyendo que podía llegar a determinaciones muy serias, tanto en comercio internacional como en diplomacia. Eso lo hizo enfrentar con Agripina. Agripina, al ver que no podía manejar a su hijo, llegó a lo inconcebible, a salvar los restos que quedaban del joven británico y a animarlo. Ella que lo había envenenado, ella que lo mantenía como ruina humana, incurable, ella animó al joven británico y le dijo: tú deberías ser el César y no mi hijo, y tú y yo sabemos cómo gobernar a los romanos. Y trató de lograr apoyo en los círculos patricios y militares. Entonces fue cuando Nerón pensó en eliminar a aquella mujer. Fácilmente se dice que asesinó. Quien está en el poder no asesina, ejecuta. Pues sí, ejecuta. Y esa ejecución fue política. Es decir, ella se había hecho culpable de conspiración. Se entregaba carnalmente a Británico. Era incluso indecente el tema. No se podía tratar en un proceso, no podía Nerón abrir un proceso sobre el asunto. Y por ello se pensó en eliminarla. Nerón, sin embargo, amenazó a Agripina con incoar el proceso. Y el resultado fue la muerte fulminante de Británico, que de haber declarado durante las sesiones, pues habría abierto la cloaca de Roma. De ahí murió Británico. Y entonces Nerón piensa cómo acabar con esa mujer que está haciendo daño, que es traidora a su propio hijo, al que nunca ha amado, pero que ahora ya es traidora política también, no solo según la sangre, sino según la ley, le es contraria. Y no hay manera más delicada, más sutil, para matar a una madre, digo, que la que ideó Nerón. Él, pensando que podía acabar con ella de cualquier manera, pues simplemente desapareció. ¿Dónde está la señora? Pues no está. Punto.
los años 40, 50 de nuestra era, pues se tomó la molestia de regalarle un barco que tenía un agujero en el fondo. Además se despidió de ella tiernamente. Le dijo, adiós mamá, adiós. Que no, hijo, que regreso. Que no, mamá, adiós. Adiós. Ella se sentó en la cubierta, orgullosa de aquel regalo imperial. En la cubierta estaba el trono, para ella se sentó en el trono. Se separó, el barco de la orilla, se estuvieron despidiendo, y la gente creyó natural, pues a medida que un barco se va apartando de la orilla, van disminuyendo sus proporciones. Pero disminuyeron tan rápidamente que algunos en la orilla se inquietaron y dijeron, pero si todavía no ha llegado al horizonte, ¿por qué ya no está el barco? Pues murieron todos ahogados, menos la señora Agripina. Agripina era una magnífica nadadora, ¿sí? Y no se sabía. Tantas cosas que se le sabían a Agripina, esa gracia no se le conocía. Eso salvó su vida, entonces ya no tuvo más remedio. Nerón les dijo a algunos, pues siempre hay personas así alrededor de que va, y le dijo, pues mátenla, y la mataron. Pero nada de que él mismo le abrió de arriba abajo. Nerón sentía una repugnancia física por el derramamiento de sangre. Tanto es así que sus detractores, Tácito y Suetonio, dicen, prohibió las peleas de gladiadores y las luchas a muerte, no por bondad ni por compasión, sino porque sentía horror a ver la sangre. Ahora, sin embargo, nos dicen que él fue quien mató a su madre, con un puñal, que la atravesó de parte a parte, y que una vez visto el cadáver, exclamó, vaya, no sabía que estuviera tan bien formada. Lo dicen los mismos detractores que insinúan antes la posibilidad de relaciones incestuosas, a través de las cuales habría tenido esa información directa. Se contradicen, pues, mutuamente los detractores, y suponemos que la muerte de Agripina, pues, constituyó para la vida de Nerón uno de los primeros acontecimientos que precipitaron su declinación como hombre y como gobernante. Chocó también, y eso le fue más doloroso, porque con Agripina no se amaron nunca, chocó también con Séneca. Y Séneca, pues, había resultado para él un verdadero padre. Pero Séneca, sobre todo un sobrino de Séneca, formaba parte de una conjura para derrocar a Nerón y asesinarlo. Séneca lo sabía. Podía él no ser de los conjurados, pero sabía de la conjura y no le había avisado, pues, a su hijo espiritual. Esa decepción fue terrible. Cuando murió Burrus, Nerón lo sustituyó por un Tigelino, hombre cruel. Se caracterizó porque empezó un gobierno de mano dura. Y descontento con ello, Séneca abandonó la corte y regresó a sus lares. Séneca, siendo estoico, era un millonario y gozaba de los placeres, pero decía que no era esclavo de ellos, sino amo de ellos. Una manera de entender el estoicismo. Pero eso no le libró de la orden imperial de abrirse las venas. Pues es consecuencia del estoicismo también apegarse a la ley, a la moral y a la aplicada. Y puesto que había cometido el delito de conspiración, o por lo menos había abrigado la conspiración en su intimidad, reo era de muerte. Y Nerón sencillamente le anunció que ya lo sabía y que por lo tanto pues lo invitaba a ejecutar la pena. Y Séneca
pues no respondió, era culpable, le había ido mal, había traicionado a su mejor discípulo y se abrió las venas. El caso curioso fue el de la esposa de Séneca, a la cual él le pidió pues que se fuera con él a la otra vida. Y la esposa de Séneca dijo sí, pero en la otra habitación se ve que dormían separados. Y dijo, yo voy a la otra habitación y también allí me abro yo las venas. Pero ella se recuperó después de este incidente, la curaron y siguió viviendo rica y millonaria durante muchísimos años, mientras Séneca pues se desangró en su tina. Él se lo había tomado en serio. Esas dos amarguras, la muerte de la mujer que lo parió y la muerte del hombre que lo parió espiritualmente, constituyeron seguramente pues los factores que orillaron a Nerón, que se sentía solo y aislado, a buscar el cariño de alguien. Acti lo amaba profundamente, apasionadamente, y era correspondida, pero por las propias limitaciones, por el condicionamiento social, no podían ambos convivir constantemente. Y Nerón cayó bajo la fascinación de la gran Popea Sabina, una mujer muy importante, de familia ilustre, antiquísima, romana, distinguida, una gran garantía desinteresada de la política y una reconocida matrona en Roma. Y Popea, desde el origen de sus relaciones, le pidió y le exigió el matrimonio, de otra manera no seguiría viéndose con él. Para aquel entonces Octavia ya amaba a un joven, de manera que Nerón se separó de Octavia, la repudió cariñosamente, pero por el civil, diríamos, y se casó con Popea Sabina, mujer a la que le ha fallado un poeta, o un escritor, o un director cinematográfico. Es una gran figura y es una gran historia la de Popea, majestuosa y desde luego muy digna en el ámbito en el que se movían Mesalina y Agripina. Popea le dio el amor cuidadoso, medido, cortesano que ella sabía dar sin descomponerse, sin perder la figura, sin arrugar sus pliegues. Popea le dio también grandes dolores. Una niña que murió a los 4 meses. Y Popea murió en su segundo embarazo. Un matrimonio que en realidad no llegó a conocerse y que solamente funcionó en público y a lo grande. Popea Sabina. Él por primera vez en Roma, y ello causó escándalo, ordenó que no incineraran a su esposa. Quería retener aquella belleza y aquella grandeza, y la ordenó embalsamar, uso egipcio que pareció indecoroso en aquel tiempo, inapropiado sobre todo para altos personajes, pero así quería él seguir conviviendo con lo que quedaba de aquella que había sido lo que quizá no había podido ser Agripina y lo que nunca podría ser Acti, la mujer. Cada vez que pierde a un ser querido, Nerón hace una pequeña abdicación psicológica, se va a Grecia. Por unas semanas, por unos meses, según tarde en cicatrizar de esa pena, y deja los asuntos de gobierno en manos del Senado y de sus amigos. Entre uno y otro viaje a Grecia, entre la pérdida de su primera hija a los 4 meses y la de su esposa en el segundo embarazo, sucedió aquel acontecimiento que tanto se le ha achacado, el incendio de Roma.
19 del mes de Julio César, del año 64. Nerón, lo saben todos, los cronistas no pueden negarlo, estaba en Anzio, en la villa que le vio nacer. Y ahí llega a la aurora un mensajero con la doble noticia: Roma arde y el palacio imperial también. El emperador se trasladó inmediatamente a Roma y tomó las primeras medidas, las órdenes necesarias para combatir el incendio. Quedó vigilando personalmente para que se ejecutaran esas órdenes. Ordenó sacar todos los objetos de arte de su palacio, envuelto en llamas. Abrió sus jardines a la multitud de los siniestrados y mandó construir rápidamente barracas y albergues para las gentes de los 10 barrios que en gran parte quedaron calcinados, de los 14 barrios de Roma. Ordenó a todas las ciudades vecinas que enviaran víveres, alimentos, cosa que no cumplieron. Todos los historiadores están acordes en que fueron 7 días con sus noches espantosos, durante los cuales Nerón corrió todos los riesgos, casi siempre sin escolta, solo entre su pueblo, dando órdenes y ayudando. La acusación surgió mucho después. Por primera vez aparece en Plinio. Plinio, botánico, historiador natural, en su libro habla de unos bosques, de unos pinos, dice: duraron hasta los tiempos de los incendios de Nerón. Eso puede ser una referencia de tiempo, no una acusación. Los incendios del tiempo de Nerón. Puede ser una acusación, si participó él de esa idea. Suetonio, sí, ¿por qué lo vamos a negar? Dice que Nerón incendió Roma. ¿Por qué? Por capricho y por placer. Y porque era pirómano. Y además porque existía una razón de Estado para mejorar y ensanchar las arterias de la ciudad. Eso de que alguien pueda, por puro placer, destruir su propia capital, gobernando él, y que ese argumento le parezca fácil, creíble a un historiador, nos hace inquietar respecto a su persona, y decimos: qué bueno que ese historiador que cree que sí, que se puede incendiar por placer una capital, no llegó él a emperador de Roma. Porque nosotros no podemos concebir que alguien pueda recrearse. A lo más se puede uno recrear incendiando la capital de otro. Ya se ha hecho varias veces. Pero la capital propia, así por recreo, es muy discutible como placer. Por pirómano. Ya dijimos en nuestra primera charla, no basta una ciudad para un currículum de pirómano. No se le puede llamar pirómano a una persona que incendia una ciudad. Tiene que incendiar 2, 3 ciudades para que se pueda calificar a alguien de pirómano. Después de las 4 todavía, pero 3 ciudades. Pirómano honoris causa. Pirómano. Pero una ciudad no es currículum para piromanía, que tenía la manía de incendiar capitales. ¿Cuántas? Una. No era tan maniático, se incendió uno y basta. Hiroshima y Nagasaki sí son 2. Eso ya, ahí ya empieza un currículum para que vean, ¿verdad? Hiroshima y Nagasaki ya son 2. Para rehacerla, pues tampoco se rehizo muy brillantemente. ¿Y un emperador tiene que recurrir a tales medidas para rehacer una ciudad? Destruyó los barrios artísticos. Él fue el mayor siniestrado, el que perdió más cosas, su propio palacio.
el Trastevere, allí donde estaban todos los hebreos y todos los neocristianos, quedó incólume, todos quedaron ilesos ahí. Todos los barrios aristocráticos perdieron sus mejores edificios. Nadie le puede negar su pasión artística e imaginamos su dolor al ver destruir tanta obra de arte. Que contemplando el incendio entonó los versos de Homero respecto a la destrucción de Troya. No es improbable, no es improbable. La catástrofe a una persona culta, por asociación de ideas, le hace recordar tragedias parecidas. Y a manera de refrán o de proverbio, rememora también frases de un poeta famoso sobre aquellas tragedias. Eso no significa que se complace rememorando, sino que le viene a la memoria por asociación de ideas. Escipión el africano también lo hizo ante las ruinas de su propia Cartago. Nadie se lo reprochó. Y Troya ardió, pero Homero está tan en favor de los troyanos como de los aqueos. No se congratula con la catástrofe, sino que utiliza aquella idea de grandiosidad para utilizarla estéticamente. Es muy posible que sí se acordara de los versos de la destrucción de Troya. El pueblo, el gran testigo, el gran inculpador, no dijo nada. Transcurrieron generaciones hasta que a alguien se le ocurrió decir los incendios de Nerón en vez de los incendios de la época de Nerón. El pueblo no inculpó, si estuvo allí con tanta gente, nadie le dijo, tú lo has hecho. Se habría cuidado, no habría estado 7 días, 7 noches mezclado entre la muchedumbre. Pero cuidado, porque al tratar de exculpar a Nerón, debemos señalar, o por lo menos sugerir, un posible culpable del incendio de Roma. Yo personalmente creo que fue un incendio como tantísimos han ocurrido. En Roma y en Londres y en Amberes y en Constantinopla, ciudades llenas de bodegas, llenas de mercancías, de edificios de madera, y que no tenían más iluminación que la lámpara del aceite. ¿Cuántas veces se destruyeron? Pero si hubo un culpable, seguro no fue Nerón, seguro fueron aquellos que creían que Roma, la gran Babilonia, tendría que ser destruida por el fuego. Sincerémonos. Y en cuanto a pirómanos, ya sabemos quiénes llevamos las palmas, porque no han pasado 100 años sin que lo demostráramos. Ahora pues, acabamos con autos de fe, que es como un incendio, pero solamente de una persona. Pero cuando se pudo, se hacía en grande. Y sigue todavía flotando en el cristianismo esa idea de que el fin del mundo tiene que ser apocalíptico, desastroso. En vez de que sea un mensaje de salvación, es una amenaza de devastación. Entonces, entonces ¿cómo funciona la redención? No va a ser terrible, todo va a ser destruido por el fuego, porque es un elemento que se nos antoja más purificador. En vez de matar a palos a una persona, se la quema y como que queda más espiritualizado todo. Reconozcamos que nuestros ancestros, los venerables cristianos de las primeras generaciones, necesitaban un anticristo. Todos sabemos que para ellos la segunda venida del Señor Jesús era un suceso inminente. Ellos no sabían que nosotros prolongaríamos la comunidad eclesial hasta el año 1981. Ellos creían que así como habían sucedido pues 3 días de la muerte del Señor a su resurrección y 40 de la resurrección a la ascensión,
pues que serían otros 40 o 2 meses máximo, que regresaría por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos por el fuego y a dar por cancelada la historia del mundo. Y de ahí surgió la discutible generosidad de vivir en comunidad y de repartir todo entre todos, porque ya todo era igual. Esa era la verdad, ya todo era igual, ya nada importaba. Iba a venir, lo había dicho, y está viniendo. Pero ellos creyeron que era inminente, hasta que surgió la mente de Pablo de Tarso y dijo, está bien, está viniendo, hasta que venga vamos a organizarnos. Y en eso estamos. En eso estamos, sencillamente. Pero ahora ya pensamos que la segunda venida del Señor es algo tan tardíamente histórico como la primera, desde que fue anunciada por los primeros profetas. Ya no pensamos que pueda venir mañana. A ningún cristiano le interesa que mañana por la mañana regrese el Señor Jesús. No interesa. Pero ellos sí, ellos se lo creyeron, por eso habían dado todo, ya estaba todo acabado. Todos eran hermanos, todos vivían en comunidad. Eso se puede hacer durante 30 días. Francisco de Asís logró hacerlo hasta 32 días. Francisco de Asís. Luego alguien dice, mi pedazo de pan. O, más espiritual, mi evangelio. El mío. Ese no es de la comunidad. Lo quiero leer yo, ahora. Y siempre hay uno a quien se le puede decir, tráeme mi evangelio. Y está dispuesto, va y lo busca y lo trae. Ya no son iguales. No se pudo. Ellos necesitaban, esperaban, Maranatha, el Señor está viniendo. Ese es su grito de victoria. El Señor ya viene, ya no importa nada. ¿A quién se va a enfrentar el Señor? Pues a las potestades de este mundo, a los poderes materiales. ¿Quién está reinando? Nerón. Luego Nerón es el anticristo de aquellos sus contemporáneos cristianos. Va a venir de un día para otro y se va a enfrentar al emperador, y el emperador le declarará la guerra, pero Jesús vencerá y se acabará gloriosamente la historia de la humanidad. Luego, si alguien puso un cerillo, era un cerillo cristiano, uno de los primeros cerillos cristianos que se echaron en la historia de la cultura. Si alguien fue la gran Babilonia. Perdón, mire, al que le moleste que no regrese, pero lo voy a decir otra vez. ¿Y saben por qué quemábamos viva a la gente? Porque está prohibido por la ley de Dios el derramamiento de sangre. Esa es la razón por la que hemos quemado a la gente viva durante generaciones de generaciones. Porque el no matarás se ha interpretado como no derramarás sangre humana. Y así se pudo acabar con todo disidente, que hubieran sido los personajes más importantes en un concilio ecuménico, los disidentes. Se logró acabar con todos ellos sin faltar a la ley de Dios. A la ley de Dios. En la propia Roma se habían conocido tragedias parecidas. Bajo Claudio hubo incendios también. Bajo Tiberio, un incendio parecido al de los tiempos de Nerón. Londres, la gran catedral de San Pablo en Londres fue construida, pues gracias a que un incendio arrasó gran parte de la ciudad, para que se reconstruyeran 330 iglesias en Londres. Imagínense qué proporciones tuvo ese incendio. Pero a nadie se le ocurrió decir, bueno, ¿y quién tiene la culpa? Pues simplemente se incendió la ciudad. En vez de su palacio calcinado en el Palatino, construyó su casa dorada en el Monte Celio. Al pueblo le pareció natural. A la gente, posteriormente, le ha parecido jactancioso, porque era una casa de oro. Y a lo mejor en el atardecer se veía dorada, en el amanecer y en el crepúsculo se veía tintada de oro. También se llama la bahía de Estambul el Cuerno de Oro. No es de oro, hay que verlo con ojos de artista. ¿Y si era de oro qué? Pues era el amo del mundo. De oro fue también la de Constantino Magno, pero ese ya era de los nuestros. Parece ser que
y con ello terminamos, sus viajes a Grecia se hicieron cada vez más frecuentes. Allí encontraba él más comprensión, y los griegos, como no estaban tan sujetos a las medidas políticas, se les daba una cierta autonomía. No eran prácticamente una provincia, sino unos tributarios aliados, lo veían con gusto. Iba a los Juegos Olímpicos, ganaba coronas y coronas y coronas, y dicen los detractores, pues es mentira, porque no era el mejor. ¿Y qué? ¿Siguen siendo mejor los Juegos Olímpicos? ¿Se sigue haciendo justicia a los mejores? Siguen haciendo igual los olímpicos, los Nobel, se sigue haciendo la justicia que se interesa hacer, sencillamente no se hace otra. El mejor no vence en los olímpicos, el mejor no puede llegar a competir en los olímpicos. Al mejor se le trunca el paso en las preselecciones, ya no llega porque no conoce a nadie, no es amigo de nadie, no es pariente de nadie, no es preseleccionado, mucho menos llegar a vencer en los olímpicos o ganar un premio Nobel. Y entonces también se hacía, pues llegaba el emperador de Roma, pues cómo no va a ganar una corona en los olímpicos, hombre, pues una corona y 50 coronas, pues todas las que quiera, y que venga porque nos trae turismo, pues cada año venía el emperador de Roma.